Las flores y la astrología y las flores son dos grandes ciencias teniendo en común los vínculos humanos, las relaciones emocionales y sobre todo el trabajo del alma. Son dos maneras de ayudar al que sufre y padece, son dos maneras de trabajar con el inconsciente, los sueños, los sentires. Y bueno, con la gran sorpresa y hermoso momento de tener a dos grandes maestros juntos, escucharlos hablar a Tito de la astrología y a Eduardo de las flores de Bach, se van a sorprender. Y a todos los que ya los conocemos desde hace muchos años nos siguen sorprendiendo cada día más. Una combinación nunca vista de conocimiento, de buen humor, solidez y gran sabiduría. Ambos, Tito y Eduardo, saben presentar los temas que desarrollan con gran profundidad, con una mirada estructural desde la mirada de Bach y la mirada de la astrología medieval. Por un lado, el arte de la interpretación y por otro, el arte de la terapéutica. Ambos son escritores famosos a nivel mundial, ponentes, bueno, por supuesto, de talla internacional, pero sobre todo son amigos muy queridos del Lago Floral. Eduardo y Tito, gracias por estar reunidos juntos. Y Lago Floral les da la bienvenida a todos ustedes. ¿Cuál va a ser la mecánica? No van a poder hablar cuando tengan alguna pregunta porque estamos en un webinar, pero pueden, bueno, van a tener que escribir sus preguntas y Terry y yo vamos a estar al pendiente de hacer las preguntas a Eduardo y a Tito. Pues bien, iniciamos. Tito, adelante. Puedes ya sí, Voy compartir a tu compartir pantalla. PowerPoint. Sí, sí, ¿Puedo adelante. compartir pantalla ya? Un momentín, Sí. para que no se haga tedioso esta introducción. No sé si se ve mi pantalla. No, todavía no. Entonces hay que hacer algo. Ah, Hay que hacer algo. ¿Qué es compartir pantalla por aquí? ajá, es compartir pantalla. Sí, faltaba No, hacer este pequeño algo, sí. eso. Ya está, una vez resuelto. Listo, ya Aquí te está veo. mi pantalla. Bueno, para no hacer tediosa esta presentación, porque lo que vamos a dar ahora es un intento de ver cómo podemos entrar, cómo podemos combinar dos conocimientos para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil. Yo al final digo aquí para aprender a ser y sentir, porque estamos sometidos constantemente a cambios. Yo digo, empezamos del día y la noche. El estado de ánimo es distinto. Cuando estamos de día, estamos de una manera, cuando estamos de noche, es de otra manera. ¿Sí? Esta cosa del cambio. Hay personas que lo del cambio, ¿no? Y la evolución del alma, no es otra cosa que el proceso por el cual las personas vamos cambiando y ese cambio se va notando en el cuerpo. Mira, yo qué cara tengo. En el cuerpo, en las relaciones, en el carácter, hasta en las cosas de comer. Vamos cambiando. Nunca nos quedamos igual que antes. Lo que pasa es que parece que esto sea un caos que no sabemos cuándo vienen los cambios. ¿Tú te imaginas? No sabes cuándo viene la primavera, no sabes. Bueno, pues los cambios, o la mayor parte de los cambios que experimentamos en la vida, están relacionados con uno de los relojes celestes que llamamos la progresión de la luna. Hay un ritmo de cambios naturales recurrentes, es decir, que tienen una segunda y una tercera posibilidad, y predecibles. Y predecirte las cosas, mira los del tiempo, y te predicen que van a llover, pues tú te organizas mejor, ¿no? La luna, que está asociada con el alma, se mueve y evoluciona al ritmo de los relojes del tiempo. Aquí tengo que dar énfasis a esto. Las cartas astrológicas son relojes y no pueden ser otra cosa que no sean relojes. Es un instrumento medidor de tiempos, de diferentes tiempos. Nuestra ciencia cabalga en el tiempo.
lo que la ciencia no nos permite, porque la ciencia se quedó con los calendarios del siglo XVI y ya está, ¿no? Nosotros nos movemos en el tiempo, somos viajeros del tiempo, estamos viendo las cosas que suceden, sucedieron y sucederán en el tiempo. El análisis de cómo se experimentan, cómo se sienten estas cosas, ahí tenemos al otro maestro que después entrará en el tema, ¿no? Pero el astrólogo va en un tren moviéndonos, ¿no? La luna progresada, que es una técnica que ahora explicaré y es la que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso, y será muy fácil de aprender, porque aquí tenéis a Dinora, que ella paralelamente ofrecerá algunas clases para que esto que parece raro, veis que es un mecanismo muy fácil de realizar, ¿no? Por una progresada va dejando una estela, que es el camino del alma, el camino de la vida, que necesariamente el alma encarnada tiene que recorrer una y otra vez. Oiga, ¿y el alma? Pues sí, mire usted, nosotros los astrólogos creemos en el alma. Y se acabó. Y hacemos una asociación de ideas entre el estado del alma y la luna. Y este es el esquema con el cual nos movemos, ¿no? En este trabajo, que vamos a estar varios meses, vamos a hacer un recorrido por el cielo personal de cada uno, ¿no? Un recorrido por la carta del cielo de nacimiento en modo reloj, insisto, ¿no? Porque la carta del cielo de nacimiento no es otra cosa más que un reloj y no puede ser otra cosa más que un reloj y hay que mirarlo como relojes porque mirarlo de otra manera no tiene sentido. En el trabajo que yo haré, que me complementaré con Eduardo, operaré con el reloj de lo que llamamos progresiones secundarias de la luna. Que eso hay muchas personas que conocen y otras que no, pero aprenderán porque es una cosa facilísima, ¿no? Es un reloj maravilloso. Yo digo, mira, es un reloj maravilloso, maravilloso, que se mueve mejor que un Rolex. Las progresiones de la luna, aquí en un gráfico, la mente te la despeja, te coloco en el otro lado, para descansar. Es un reloj de 28 años. La luna recorre una vuelta cada 28 días. Bien, pues las progresiones de la luna es una equivalencia entre un día después de haber nacido a un año. ¿Cómo será? Y los primeros 28 días de la vida te van a repetir, ¿sabes? Es un reloj. No, no es como un reloj. Es un reloj. Entonces, en ese reloj, la luna que se va moviendo todo, como por inercia, se va moviendo, tiene ya como el cosmos. ¿Cómo se mueve todo esto? Se mueve por una inercia, yo qué sé, se mueve como un reloj. Entonces, cada 28 años, la luna, que es el estado del alma, el modo de sentir, cómo sentimos. Pues estás de acuerdo que lo que sentías hace 20 años no lo sientes igual ahora. Y lo que te apetecía comer hace 32 años, pues sin embargo se va repitiendo, ¿no? Cada 28 años la luna va a cambiar de signo y nos va a pillar a nosotros, nuestra luna, cambiando de signo. Y entonces parece que cambia el mundo, cambian los apetitos, ¿eh? Ahí se produce. Y esos cambios no son sencillos porque tienen sus tropiezos, ¿no? Cuando vas cambiando por la vida, en el proceso que los astrólogos observamos muy bien, que la luna va pasando por un signo. A todos nos va a pasar la luna por Aries. Esa será la primera clase que daremos en mayo, que me centraré en cómo todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a pasarnos 2 años en el que la luna tiene que aprender a manejarse en esa vibración, en esa música, en ese color, y así con todos los signos. Porque nosotros somos los 12 signos. Nosotros tenemos que sernos en los 12 signos. Y a lo largo de la vida, con ese movimiento de la luna, va tropezando, tropezar una palabra, va tropezando con planetas, vamos tropezando con personas, porque en nuestra carta los planetas que hay dispuestos representan de una manera real a las personas con las que nos relacionamos y las que nos hacen sentir lo que sea. Amor, odio, ganas de salir corriendo, pero las que nos hacen sentir. Entonces, conforme va pasando la luna, vamos teniendo encuentros con esas personas que luego se repiten hasta que aprendamos a sentir, ¿no? El primer aprendizaje que nos brinda la vida no es otra cosa
que aprender a ser y sentir, pasando por los 12 signos. Eso se desarrolla en la primera vuelta de la luna progresada, que es desde que se nace hasta los 28 años. Hay un primer aprendizaje del alma que todos tenemos que pasar. Luego, el guionista, voy a llamar guionista por decirlo de alguna manera, pues nos ha dado otra lección, otra posibilidad. Y desde los 28 hasta los 56 años, de nuevo, la luna nos pasará por Aries, nos pasará por Tauro, nos pasará por Géminis, nos pasará por todos los signos, y tendremos que aprender a ser y sentir como son esos signos, porque nuestro proceso evolutivo no es ser seres separados, sino precisamente llegar a la unidad, ¿no? Y tenemos una tercera oportunidad, ¿eh? Una tercera oportunidad de aprender a sentir y sentir en el último no, ¿eh? Pero en el tercer trayecto de la vida, que va de los 56 a los 84 años. Son paquetes de tiempo de 28 años. De 0 a 28 si no lo ha aprendido, de 28 a 56 si no lo ha aprendido, de 22. Y si no lo ha aprendido y has pasado de los 84, pues yo qué sé, digo yo, que siempre habrá alguna manera de aprender a ser y sentir antes de morir, que de eso se trata. La luna, por volver a entrar en el mecanismo que vamos a operar, eso nos va a dar pie a saber lo que viene, por dónde viene, cómo viene. Y otra cosa es saber cómo ayudarse ante esos embates, que para eso tenemos a Eduardo, que nos va a ayudar a todos mucho, incluso a mí, ¿eh? Porque aquí nadie está exento. Somos como meteorólogos, ¿no? Tú eres meteorólogo que te va a llover, ¿eh? Y, y lo más difícil es comprenderse lo que está pasándole a uno mismo, ¿no? Bueno, uno de los relojes más sencillos, que vuelvo a insistir, pues a que siempre hay personas que se apuntan a última hora, vuelvo a insistir que habrá unas clases, ahora Dinora nos lo dirá, si quiere intervenir ahora. ¿Eh? ¿Quieres intervenir ahora, Dinora? No me escucha. No, no, no. Al final voy a dar todos los Vale, datos vale, de las vale. clases. Lo Sí. que sepamos que estas cosas que, ay, un reloj va a ser difícil, no. Ya veréis que no, que tendréis la ayuda necesaria como para ese cálculo, que es un reloj que compara un día de la vida con un año y es muy fácil de manejar, te va a permitir saber cuándo la luna progresada tuya va a entrar el tal signo, y eso te va a ayudar a saber prepararte, por lo menos a prepararte, ¿no? En la técnica esta astrológica, el reloj que utilizaré, cada 15 días después de haber nacido, refleja los cambios que se tienen que vivir a los 15 años, o 40 días a los 40 años. Es decir, es como un día, un año, un día, un año, y eso es como un circuito que se va repitiendo, que es una cosa que se repite. A los 28 años, aproximadamente, ¿no? La luna, cada 28 años, la luna va entrando en todos los signos, Aries, Tauro, va recorriendo. Y la luna, cuando entra en un signo zodiacal, es como que te meten en una bañera, tú. Una bañera que tiene un color, una temperatura. Te meten en una temperatura y un color. Entra la luna, simbólicamente hablando. Entra la luna en Aries y te mete en una bañera roja y calentita, tú. Uy, roja y calentita. Y venías de una bañera que era fría y azul oscuro. Sales del azul oscuro y el frío de Piscis y te metes en el, ¿sabes? Esto lo digo de modo simbólico, pero no, no. Yo luego lo explicaré muy, muy clarito el modo en que se notan esos cambios y sobre todo los tropiezos, que es lo más importante, porque la cosa no es llegar, es que tú vas a llegar a un circuito vital de este tipo, y durante 20 años vas a pasar, 28 años vas a pasar por todos los... Vas a comer otra cosa. Mira, tú comes, ay, a mí me gusta comer no sé qué. Pues a los pocos años ya no comes aquella comida. Y sin embargo, quizá 28 años después, vuelves a comer aquello que te gustaba comer, que habías dejado de comer. ¿Eh? Lo digo porque la luna también tiene que ver con la alimentación y la alimentación. ¿Sabes? Que estas cosas están totalmente integradas, ¿no? Y eso de cambiar de alimentación, que son los cambios propios del alma, propios de la luna, son necesarios, porque parece ser que comer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo,
como todo alimento tiene algo de tóxico, al final el organismo no se libera de esas toxinas. Y es bueno cambiar de alimentación. Pero uno de los sabios esto en una conferencia, entonces nos dijo que sí, que efectivamente, que los alimentos todos son tóxicos, o todos tienen algo de tóxico. Por eso es bueno cambiar de alimentos. Bueno, pero con los cambios de la luna, que te llega el tiempo de la luna en Aries, y de momento te gusta más comer cositas picantes, cositas, ¿sabes? Y que luego te llega la luna en Tauro, ay, pues me apetecen más verduritas. Es como que va cambiándonos hasta el apetito y hasta la forma de vestir. Es verdad que hay personas que tienen el sol en signos fijos y entonces lo del cambio lo llevan duro. Y hay otras personas que son mutables y les encanta, están que se cambian encima. Y luego vemos que una cosa que es fácil para uno es difícil de... Bueno, yo digo aquí que estar siempre en el mismo lugar, comiendo lo mismo y acompañado de las mismas personas, es totalmente tóxico para el alma. Y los cambios naturales que propicia el reloj de la luna, en esos cambios, por lo que hay, es que se aprende a vivir y a sentir. Se aprende a vivir, a ser y sentir. Y esto es lo que ocurre cada vez que la luna progresada atraviesa un signo zodiacal que al mismo tiempo, en modo individualizado, atraviesa una casa, que es un tema secundario individualizado, ¿no? Pero eso es lo que vamos a aprender. La maquinaria del reloj de la luna es lo que disurro. Y digo que para comprender ese fenómeno, pues me imagino dentro de un tren, que vamos en un tren, y todo se va moviendo. Y va cambiando el paisaje, y van pasando casitas, y van pasando cosas. La visión del astrólogo es así, es de una ventanilla que se va moviendo. Todo se mueve, y vamos de un pueblo a otro, vamos a llegar a tal, vamos a llegar a Pascual. Antiguamente había estaciones que paraban y te daban bocadillos de no sé qué. Eso ya no existe. En la técnica que vamos a emplear, que solamente es una y va a ser muy fácil de aprender, en la técnica de las progresiones de la luna, todo está en movimiento, en constante y natural cambio. Digo natural porque son cambios naturales, ¿no? Como si fuéramos en un convoy en marcha. La naturaleza esencial de la luna, desde el punto de vista astrológico, está relacionada con el cambio, lo cambiante, las variaciones naturales del sentir y del cambio. A veces un poco bueno, me dice un cáncer. Es que tú no sabes lo que yo siento cuando me enamoro. Yo siento, nadie puede sentir, se ponen así, ¿sabes? Nadie puede sentir tanto como siento yo. Joder. Luego pasan 3 años. ¿Y qué? No, ahora estoy con Toñita, pero tú no estabas tan enamorado. Ay, bueno, pero ahora cambian de sentir. Lo digo porque hasta los que dicen que ellos son tal, cambian. Los sentimientos cambian, los apetitos cambian. Y también las ganas de comer, la barriga, ¿no? Si te fijas, cuando alguien te dice que se siente con el alma enferma, se pone las manos aquí en la barriga. Ay, tengo el alma, pero ¿qué coño? ¿Cómo el alma? Ay, sí, se pone la mano aquí. ¿Eh? Como que hay una sincronización entre el estómago, que es la luna, el alma, que esto del alma es muy complicado ya, habría que ponerse muy filósofo, ¿no? Pero astrológicamente hablando, la luna refleja lo que siente el alma, los sentimientos, las emociones y el estómago. Y digo aquí que todos juegan en el mismo equipo, ¿eh? Y eso a esta altura es saber recordar que un disgusto como te puede reventar la barriga. Si en la orilla del mar no hubiera mareas ni olas, ¿eh? Eso sería un mar muerto. La luna, con su influencia, da vida a la naturaleza, que es la encargada de las mareas, y su influencia está siempre presente en las orillas del mar o de los ríos. Es el agua cambiante donde se crían los cangrejos. Yo creo que he puesto este animalito de ahí, pero bueno. Para nosotros, la luna progresada señala los tiempos de cambiar. Como ahora he visto los patos estos de momento, se van a la locura todos, ¡bum! Y se van volando, ¿eh? Ha llegado el tiempo de volar, ha llegado el tiempo, ¿eh? Hay un reloj ahí. Sí, es un reloj que está en el cráneo, está relacionado con los microcristales que eso ya no entró por ahí, pero tenemos unos receptores en el cerebro, ¿sabes? Como los patos. Y llega el momento de cambiar. ¿De qué? Cambiar. Hay personas, como he dicho antes, que les cuesta más.
Y luego cambiar no es caer en el caos, sino entrar en un nuevo orden. Ser consciente del cambio de apetito, del cambio del sentir de las relaciones con los demás, del cambio de proyectos en la vida y de muchas cosas más. Eso es natural, es la vida misma, ¿no? Luego, dependiendo de la casa astrológica por la que va pasando la luna progresada, y sobre todo, y esto es lo especial, esto es lo que trabajaremos más, dependiendo de los tropiezos de la luna, que quiere decir los tropiezos que vamos teniendo. Tropiezo es una forma mala de decir a los malos encuentros. También podría decir los desencuentros. Los desencuentros que tenemos en la vida, que son los que nos crean sufrimiento y son los que pueden requerir terapia. Y para eso estará Eduardo, que nos va a ayudar ahí, con esos desencuentros, cómo nos los comemos, ¿no? Llegado a este punto, conviene recordar que la astrología es integrativa y holística. Eso quiere decir, porque eso holístico no se entiende mucho, ¿sabes? Eso quiere decir que estamos absolutamente interconectados con los demás y con nuestro mundo circundante, para que lo entiendas. Si a tu hijo querido lo atropella un camión, es como si ese camión te hubiera aplastado a ti. Casi todo lo que nos ocurre, sobre todo lo que nos ocurre y nos hace sentir, digo, por no decir todo, no sé, pues es la causa de los demás. Es la causa de los demás. Te sientes guapo, ay, qué guapo te veo, Tito. Y dices, pero bueno, a ver si soy guapo. Ay, Tito, qué mal te veo, ay, qué mal estoy. ¿Sabes? Constantemente. Los demás nos lo hacen sentir. Como tengo mi tiempo, en el grupo de Hermes que teníamos hace muchísimos años, éramos parapsicólogos y hacíamos diabluras. Y vamos a probar cómo reacciona la mente humana. Dime, ahora cuando venga Antoñito, le vamos a decir que tiene mala cara. Primero uno, luego otro, luego el otro. Pero le veo, oye, Antoñito, te noto mala cara. Digo, no, yo me encuentro bien. A 2 minutos iba el otro. Oye, Antoñito, te veo mala cara. No, 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 no. Y el tercero voy yo. Hostia, Antoñito, qué mala cara te veo. Che, y se ponía enfermo, chico. Se ponía enfermo. Y no tenía nada. Digo esto para que sepáis cómo nos afecta, porque es lo que vamos a trabajar, ¿eh? Porque nuestros tropiezos, los encuentros con los demás, son los que nos van haciendo evolucionar. ¿Verdad que eso de evolucionar tiene su cosa, ¿no? Porque inevitablemente a lo largo de nuestra vida vamos a vivir unos aspectos críticos, que esto lo aprenderemos con la astrología. Habrá un momento en que la luna formará, fíjate que lo voy a hacer fácil y muy personalizado, porque nos va a permitir verlo esto reflejado en nosotros, ¿no? La luna llega a un signo y va a formar o 45 grados, o 90, o 135, o con cualquier otro signo, y cada signo, cada vez que pase, la luna a las diferentes personas lo van a vivir de una manera o de otra. Veréis que hay cambios que son favorables, cambios que suponen un sufrimiento, otros que suponen un corte, otros que suponen una atadura, otros que suponen una sensación de que te están vigilando, y así a lo largo de la vida se van produciendo esas crisis, y también hay tiempos buenos, pero las crisis malas son las que tenemos que... Cuando vas al médico te busca lo que tiene el enfermo, lo que está bueno no te lo mira, ¿no? Bueno, esos cambios y esos tropiezos recurrentes, pues se repiten a lo largo de la vida, son los que estudiaremos en este curso. Por un lado, tendremos un pronóstico precoz sobre los cambios que se le vienen al alma, o un análisis sobre los cambios ocurridos recientemente, no de toda la vida. Y por otro lado, con el apoyo de los remedios florales, tal y como expondrá a continuación Eduardo, nos ayudaremos a superar, sobrellevar o adaptarnos a los cambios que la vida nos trae y que nos afectan en lo más profundo del alma. Esto es una introducción. Haremos el paso de la luna por los 12 signos, con los tropiezos probables que pueda tener según en ese tiempo la persona que sea. No ocurrirá lo mismo un paso de la luna en Aries para una persona que sea Tauro que para una persona que sea Libra. Pero todo eso es lo que explicaremos de un modo muy detallado para que se note cómo se sienten esos cambios, el tiempo que duran y el modo de ayuda que se puede tener desde el punto de vista floral. Así que ya le doy la palabra a Dinora y a Eduardo para que ellos sigan adelante.
Bien, muchas gracias, Tito. Pues adelante, Eduardo, nada más si quieres quitar tu pantalla, ponerle, eh, no, hay que salirte de compartir. Muy bien, perfecto. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Dinora. Em, Vamos a hablar de esta conexión que a través de un arte interpretativo y terapéutico podemos establecer entre estas dos grandes miradas, que son la astrología y la terapia floral. Vamos a partir de la idea que la vida tiene como dos dimensiones. Una dimensión en que es la estructura, la forma, la arquitectura, y otra dimensión que es el movimiento, la energía, la dinámica de la vida. Por ejemplo, en el campo de la biología del cuerpo, la anatomía es la forma y el movimiento es la fisiología. Esta idea es en Bach muy importante porque la estructura en la cual se plasma o nos plasmamos todas las personas para habitar en la escuela de la Tierra, Bach la llama personalidad, que es un concepto que no tiene nada que ver con la idea que en psicología hay de personalidad, sino que en la psicología la personalidad es una estructura que es fruto de la combinación de lo que traemos y lo que aprendemos, sobre todo en los primeros años de vida, mientras que en la visión de la terapia floral, la personalidad es una estructura sin historia que traemos al nacer, una elección de nuestra alma, un regalo de la divinidad, son frases de Bach, pero que en realidad la personalidad brinda una forma, una estructura, una arquitectura para hacer posible que el alma haga el movimiento de aprendizaje que tiene que hacer en la vida. El alma es energía, el alma es movimiento, la personalidad es una estructura. Frente a esto, Bach se plantea la idea de decir que la enfermedad es fruto de la falta de fidelidad de las personas con esa matriz original que traemos al nacer, que es la personalidad, que es la que permite que el alma haga el aprendizaje que viene a hacer. Una lección para aprender, una vocación para desarrollar y un camino, que son las relaciones a través de las cuales tenemos que transitar. Ese concepto que hablaba Tito de tropiezos, que Val lo pone en términos de interferencias, pero dice las interferencias, los tropiezos, forman parte del plan de la evolución. Entonces Bach tenía una idea primitiva que es que la enfermedad es fruto de la falta de fidelidad de las personas con esa estructura inicial de la vida que es la personalidad. Y esa fidelidad a uno mismo, o mejor dicho, la pérdida de la fidelidad a uno mismo, daba como consecuencia que los síntomas aparecieran en nuestra vida, que la enfermedad apareciera en nuestra vida como un corrector. Es decir, la enfermedad no es un mal a erradicar, sino es un bien a comprender. Pero básicamente Bach se va dando cuenta que esta fidelidad a uno mismo es insuficiente, que además de ser fiel a uno mismo, uno tiene fidelidades a sistemas de pertenencia, y eso que pensaba Bach originalmente, que todos esos sistemas de pertenencia, por ejemplo la familia, eran obstáculos irremediables que nos alejaban de nosotros mismos, Bach lo va cambiando y se va dando cuenta que no hay que elegir entre la fidelidad de uno mismo y la fidelidad de los otros, a los sistemas de pertenencia, sino que hay que ser capaz de poder integrar. Y teniendo esto en mente, Bach hace tres preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién creo ser? ¿Y qué pruebas y tentaciones y adversidades y desafío enfrento en la vida? Y entonces Bach va diseñando tres grupos de flores que se llaman los 12 curadores, los 7 ayudantes y los últimos 19 remedios. Los 12 curadores tienen que ver con esa pregunta: ¿quién soy yo? La personalidad, la persona. Los 7 ayudantes tienen que ver con responder a la pregunta: ¿quién creo ser?
el camino, y los últimos 19 remedios tienen que ver con el caminar, tienen que ver con el recorrido, y responden a la pregunta: ¿qué adversidades, qué desafíos, qué propuestas y qué tentaciones también tengo que centrar en la vida? ¿Qué cambios, qué crisis tengo que enfrentar en la vida? ¿Qué situaciones de transformación tengo que enfrentar en la vida? Y entonces, ante este desarrollo que va haciendo Bach desde una perspectiva holística, pero puramente clínica, 3 grupos de flores para responder 3 grandes problemas de la clínica: personalidad, cronicidad, crisis. Estas 3 preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién creo ser? ¿Qué cambios, adversidades, tentaciones tengo que enfrentar en la vida? Bach, no sabemos muy bien exactamente los datos precisos, pero por influencia, por su pertenencia a la masonería, por su admiración hacia Culpeper, por la influencia también de Nora Witt, que era la astróloga del grupo, Bach se conecta con la astrología árabe medieval y empieza a tratar de pensar estas 3 grandes preguntas desde un lugar astrológico, y entonces relaciona a la personalidad con la luna, los ayudantes con los planetas, y esos últimos 19 remedios los relacionas con los tránsitos, y ahora en esta mirada que estamos hablando, con las progresiones de la luna. Hay que recordar que todo esto sucede en un periodo muy importante del desarrollo del trabajo de Bach, que es fines de 1932, principios de 1933. Ahí, en ese tiempo, Bach escribe un pequeño libro donde por primera vez une 2 palabras: 12 y sanadores. Hasta ese momento hablaba de mis 12 remedios, mis 12 grandes remedios, mis 12 recursos terapéuticos, pero en 1933 publica un pequeño libro donde une estas 2 cuestiones. Y en ese momento, en ese texto, que se llama Los 12 sanadores, que mal se traduce como los 12 curadores, que hay una diferencia en Bach muy importante entre una cosa y otra, en los 12 sanadores hay por primera vez, Bach menciona la luna. Y dice que según la luna en la cual nacimos, eso se relaciona con una de las 12 personalidades. Lamentablemente el texto donde esto estaba desarrollado se ha perdido, pero, y dice y agrega, así como la luna describe el objetivo central de nuestra vida, que tiene que ver encarnado en la personalidad, los planetas son las interferencias, son esos tropiezos, son esos encuentros que están al servicio de ayudarnos a aprender. Pero hace un comentario muy importante que echa luz en un trazado masónico que Bach, hay una pequeña reseña de ese trazado, donde Bach utiliza el concepto no solo de luna natal, sino de la posición de la luna. Y en ese trazado masónico que ilumina este pequeño texto de Bach, importante, pequeño pero importante, los 12 sanadores, Bach, cuando hace alusión a la posición de la luna, está interpretando no solamente en la luna natal, en el signo en el cual se nace, la luna en Capricornio, la luna en Acuario, la luna en Sagitario, sino también, además del signo donde se nace, la casa y la fase. Y establece una conexión muy importante en que, de alguna manera, el signo tendría que ver con la lección que tengo que aprender, de alguna manera la casa con la vocación que tengo que desarrollar, y la fase de la luna también tiene que ver con la manera en la cual yo estoy improntado para relacionarme con los otros. Ahora bien, por supuesto que Bach no era un astrólogo, y por lo tanto las cosas de la astrología hay que leerlas desde ese lugar, y que también es cierto que, salvo ese periodo de 1933, donde cita 3 veces la palabra luna,
la luna como concepto desaparece de los desarrollos posteriores. Pero lo importante no es solamente este texto y esta referencia a la luna que tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que en ese mismo tiempo Bach desarrolla un modelo muy importante que nos va a servir de estructura y de sostén para poder trabajar en la relación con lo que va a enseñar Tito y lo que podemos hacer desde la terapia floral, que es un modelo que se conoce como las dos listas. Bach en ese año comienza a trabajar en la idea de que los 12 curadores y los 12 sanadores y los 7 ayudantes, es decir, sus primeros 19 remedios tienen que ver con la estructura, con la forma, con la arquitectura de la vida, tienen que ver con el curar, con la resiliencia, tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con el apego, tiene que ver con de alguna manera atender ese primer movimiento de la existencia que es apropiarme de la tierra que piso, de la familia que tengo, de la personalidad que soy, de lo cotidiano, de lo inmediato, lo que me permite moverme. La estructura del cuerpo, las realidades, las condiciones de existencia no son el movimiento, pero me permiten moverme. Mi cuerpo me permite establecer un vínculo, no es el vínculo, pero el cuerpo es el pivote de la existencia, el sostén de esa posibilidad de encuentro. Y entonces, por un lado, tendríamos los primeros 19 remedios que tienen que ver con, de alguna manera, lo que yo soy, lo que creo que soy, la luna y los planetas. Y después tenemos esos segundos 19 remedios que tienen que ver no con el curar, sino con el sanar, no con la resiliencia, sino con la evolución, no con la armonía, el equilibrio, sino con elevar las vibraciones, no con la luna y los planetas, sino con los tránsitos, con las progresiones, es decir, con todo eso que vamos a hablar, de tal manera que en esa relación que vamos a ir estableciendo entre lo que Tito va a hablar y lo que yo voy a compartir, no solamente vamos a hacer comentarios de las flores adecuadas para cada momento, sino vamos a tratar de construir una estructura para que se pueda pensar desde la terapia floral en la combinación con la astrología, tengamos un modelo para poder pensar y ese modelo va a ser las dos listas. Entonces, vamos a partir de la idea central, esencial, que tenemos en la terapia floral tres grandes tipos de problemas clínicos, que son los problemas de personalidad, quién soy yo, que se abordan, se resuelven, se sostienen desde los 12 sanadores. Tenemos un segundo tipo de problemas que tienen que ver con las máscaras, que tienen que ver con lo que creo que soy, con mi identidad, con ese sistema de creencias que yo tenga acerca de mí mismo, que tiene que ver con los aprendizajes familiares, con las lealtades familiares, en fin, con todo ese universo que me posibilita insertarme en la vida, insertarme en el mundo, relacionarme con los otros. Y tenemos un tercer tipo de problemas, así como los 7 ayudantes tienen que ver con la cronicidad, los últimos 19 remedios tienen que ver con los tránsitos, con los recorridos, con las adversidades, con las tentaciones, con el movimiento usual de la vida. Pero esos tres grandes problemas de quién soy yo, quién creo ser y qué adversidades, tentaciones, aprendizajes enfrento en la vida, el recorrido de evolución, pueden plantearse o pueden ordenarse en dos grandes movimientos de la existencia. Un movimiento en el cual yo desarrollo una condición de apego, me voy construyendo de alguna manera aquellas condiciones esenciales que tienen que ver con desarrollar esa estructura de la personalidad y esas máscaras o esas adaptaciones, los 7 ayudantes, que me hacen posible aprender, porque Bach pensaba
que yo para poder aprender, tengo primero que estar encarnado, haber aterrizado, no siempre que se nace se está encarnado. Hay gente que nace y muere sin enterarse de esa realidad que implica reconciliarse con las condiciones de la existencia, abrazar lo que mi alma eligió para hacer la tarea que vine a hacer. Una lección para aprender, una vocación para desarrollar y un camino, los vínculos con el cual esa lección y esa vocación tengo que encarnar. Ese primer movimiento lo describen los primeros 19 remedios. Y el otro movimiento, el movimiento evolutivo, el movimiento del desapego, el movimiento de elevar las vibraciones, el modelo de la evolución, lo describen los últimos 19 remedios. Lo interesante, lo importante, es que hay una relación muy significativa, muy polar entre los primeros 19 y los segundos 19. De tal manera que nosotros tenemos una herramienta de comprensión, no solamente clínica, sino una arquitectura lógica que Bach pensaba de cómo poder establecer esas conexiones. Algo así como viendo donde la alumna va progresando en cada signo, viendo ese signo donde está mi luna natal, con qué flor se relaciona, yo puedo establecer una cadena de relaciones con ese mapa que Bach nos brinda. En 1931, para unirlo a estas ideas que estamos planteando, Bach da una conferencia en Southport, específicamente en el Círculo de Debates Homeopáticos de Southport. La homeopatía era en aquel tiempo en el Reino Unido una práctica muy ligada a la realeza, a la aristocracia. Recuerden que el esposo, un príncipe alemán, esposo de la reina Victoria, había llevado los homeópatas a Inglaterra y se va a desarrollar un movimiento muy ligado a la aristocracia y a la realeza de la homeopatía. La homeopatía era como un arte de la creme en el Reino Unido en esa época, y el círculo de debates de Southport era la creme de la homeopatía de aquella época. Y le invitan a Bach, porque Bach se había convertido, aunque él no se sentía así, se había convertido en una persona muy reconocida en el campo homeopático, hasta tal punto que lo llamaban el joven Hahnemann. Y si ustedes leen los documentos y congresos donde Bach hablaba en esa época, los comentarios de sus colegas, gente muy reconocida, autores de muchos libros de la homeopatía y de repertorios, hacían un elogio de Bach muy importante. Y en esa conferencia de febrero de 1931, que actualmente se dicta el 16 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, no de ese año, pero sí de febrero, Bach, en resumen, dice: Hahnemann fue un genio, la homeopatía es maravillosa, pero Hahnemann y la homeopatía estaban equivocados porque ofrecen un arte insuficiente. ¿Y dónde estaba el insuficiente? Y creo que miren ustedes que Bach dice eso en ese segmento, en ese lugar lleno de homeópatas. Bach dice eso. Hahnemann era un genio, la homeopatía es maravillosa, pero es insuficiente, estaban equivocados. ¿Y cuál es la equivocación? Que la homeopatía, pero dejemos la homeopatía de lado y vayamos al arte terapéutico en general, ofrece un aporte que equilibra, que armoniza, va a decirlo en términos modernos, que ofrece la reparación de la resiliencia. Y Bach dice, esto es insuficiente. El arte terapéutico tiene que ofrecer algo más. Y ese algo más que ofrece esto que yo estoy proponiendo, dice Bach, es ayudar a que las personas evolucionen, ayudar a que las personas desarrollen sus talentos, ayudar a que las personas desplieguen su potencial. Y en ese sentido, Bach aporta una mirada rupturista en aquella época, porque no solamente se queda en decir que la terapia floral tiene que ayudar a que las personas evolucionen y no solamente armonicen, equilibren, sino que Bach se aúna una idea absolutamente revolucionaria que en el siglo pasado solo
la tengo registrada en Jung y en Bach. Hay algunos otros autores, por ejemplo Steiner, que dice algo, pero tan rotundamente como Bach y Jung no he leído muchos autores. Y que es el hecho de que, por ejemplo, cuando Freud renueva el arte terapéutico a principios del siglo pasado, nos dice que la enfermedad proviene del pasado, que tiene una causa en los traumas infantiles, pero que la enfermedad tiene su raíz en el ayer. Los síntomas, dice Freud, son monumentos que conmemoran traumas infantiles. Viene del ayer, la enfermedad tiene un porqué que se expresa en los síntomas, eso que no pudo ser vivido, que no pudo ser expresado, hoy representado por los síntomas, y por lo tanto, Freud agrega algo importantísimo, que es que todos los síntomas tienen sentido, pero aún esa mirada de Freud, y vamos a algo más moderno, como es, por ejemplo, constelaciones familiares, también la raíz de nuestros síntomas provienen del ayer. Hay una mirada terapéutica que nos plantea que la enfermedad es la presencia del pasado en nuestra vida. Y Bach, al igual que Jung, nos dicen, la enfermedad no solamente viene del pasado, la enfermedad, los síntomas también tienen que ver con lo que no realicé, con lo que no desplegué, con lo que no manifesté, tienen que ver, entre comillas, con el mañana. Y eso me parece, esta idea junto al hecho de que la terapia floral no solamente busca la resiliencia, sino busca la evolución, y que no solamente se considera el ayer, sino también lo no realizado, marca una diferencia sustancial, que cuando nos estabullimos en el universo que nos brinda la astrología, tenemos una herramienta de lectura e interpretación maravillosa, una mirada que nos completa de un modo muy significativo el trabajo terapéutico. Por eso poner en conexión dos artes, y sobre todo estos dos artes que están basados en una mirada similar, semejante, es muy significativo y muy completador nuestro trabajo. Sobre todo cuando trabajamos la terapia floral, trabajamos la mirada floral, desde ese mismo lugar astrológico que Bach la piensa. Porque hay muchas miradas de conexión floral en nuestra época, sobre todo basadas en la astrología psicológica, que no tiene nada que ver con la mirada astrológica que tenía Bach. Es otro cuento, otra dimensión. No es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente lo que estoy diciendo es que para poder comprender lo que Bach dice y las relaciones que vamos a hacer, tenemos que entender qué astrología Bach ponía en movimiento, a qué astrología se sumaba. Y Bach se sumaba a esta astrología que desarrolla hace muchos años Tito Martino. Por eso vamos a tratar de cuando hablemos de estas relaciones, vamos a poner nombre de flores y vamos a explicar la flor, pero vamos a explicar la flor desde ese momento específico en el cual Bach está pensando estas relaciones. Porque si nosotros nos quedamos con lo que Bach dice en 1936, hacia el final de su vida, y descuidamos lo que Bach dice 32, 33, 34, 35, inclusive principios del 36, no vamos a poder comprender en profundidad esta mirada que va a desarrollar Tito sobre las progresiones de la luna y esas relaciones que vamos a establecer nosotros con las flores. Para este taller no hace falta ni ser astrólogo ni ser terapeuta floral. Va a haber suficientemente apoyo para unos y otros para que puedan sumarse a esta experiencia de articular dos artes, dos enseñanzas, donde no solamente vamos a ver los remedios como una mirada de aplicación clínica, como si fueran remedios en el sentido alopático, sino vamos a mirar los remedios tal como los pensaba Bach,
como significantes, como símbolos. Vamos a pensar no solo qué le daríamos en esta circunstancia donde la luna progresada pasa por este signo, sino vamos a pensar qué le diríamos y traducir ese decir en flores. Bueno, Dinora, hasta acá la introducción. Ay, muchas gracias, Eduardo. Y Tito, también, muchas gracias. Abre tu micro. Muchas No, lo gracias, tienes Eduardo. cerrado, Tito. Adiós. Sí, muchas gracias a los dos. Una introducción muy profunda, muy didáctica y bueno, eh, también nos esclarecieron muchas dudas y formas de trabajar. Estamos en contacto desde el Lago Floral. Tito y Eduardo, besos a cada uno de ustedes y bueno, Tere, Y Tere gracias. también, que se porte bien. Bueno, No, nos Tito, hay vemos, que portarse trabajaremos. mal, hay que portarse mal, disfrutarlo mucho, negarlo todo es muy importante. Y si es muy divertido, que nos invite. Hasta Gracias, luego. adiós, Nos adiós, vemos, bye bye. adiós.